Bienvenidos a este tiempo devocional. Qué bendición tenerlos una vez más en este espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios. Y continuamos con nuestra serie Las mujeres más influyentes de la Biblia, y en esta ocasión vamos a estudiar a Esther, una mujer valiente, un instrumento de Dios para salvar a toda una nación. Así que los invito a que se pongan cómodos, que busquen su Biblia, que tomen una libreta, un cuaderno para tomar apuntes, y vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para el estudio de la palabra de Dios. Tú eres amante de las películas de suspenso, te va a encantar el libro de Esther, porque acá podemos encontrar complot, giros inesperados, coincidencias, y esto hace que la historia sea muy entretenida. Es una forma también muy bonita de enseñarle la providencia de Dios a los niños, así que en verdad sobre Esther podemos aprender muchísimo. Y un dato curioso que les quiero dar es que en el libro de Esther no se menciona a Dios. O sea, aquí Dios no está mencionado directamente, pero eso no quiere decir que Dios no esté en toda la historia. Podríamos decir que Dios está detrás de escena, detrás de bambalinas. Ese es uno de los datos más curiosos del libro de Esther. El autor es desconocido. No se tiene registros de quién escribió el libro de Esther. La historia se desarrolla 100 años después del exilio babilonio de los israelitas. Algunos judíos se regresaron a Jerusalén y otros no lo hicieron. El libro de Esther trata de una comunidad judía viviendo en Susa, capital del antiguo imperio persa. Los principales personajes de esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Su nombre hebreo era Hadasa. Esther fue el nombre que adoptó en el imperio persa. Y el villano de esta historia es Amán, un cananeo. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a estudiar capítulo por capítulo. El capítulo 1 nos sitúa en el reinado del rey Asuero, o conocido como Jerjes, quien gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. En el tercer año de su reinado, el rey organizó un gran banquete para mostrar la gloria de su reino, su riqueza y su poder. La celebración duró 180 días y luego hizo 7 días más de fiesta para el pueblo en el patio del huerto del palacio. El ambiente era de lujo, exceso y abundancia. El vino corría sin restricción. Mientras tanto, la reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres. Y en el séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, mandó llamar a la reina Vasti para que se presentara ante los invitados y mostrara su belleza, pues era una mujer hermosa. Pero Vasti se negó a obedecer la orden del rey. Esto enfureció al rey Asuero. Sus consejeros le dijeron que el acto de Vasti podría influir negativamente en todas las mujeres del reino, provocando la falta de respeto hacia sus maridos. Entonces el rey emitió un decreto irrevocable. Vasti sería destituida como reina y su lugar sería dado a otra mujer mejor que ella. Así termina el capítulo 1, con un trono vacío que Dios ya estaba preparando para Esther. En este capítulo no aparece el nombre de Dios, pero su providencia ya está en movimiento. Lo que parece un simple conflicto matrimonial o una decisión impulsiva de un rey orgulloso, en realidad está preparando el escenario para la liberación futura del pueblo judío. El destierro de Vasti no fue casualidad, fue el primer paso para que Esther llegara al trono. A veces en nuestra vida ocurren cambios inesperados, puertas que se cierran, posiciones que se pierden, decisiones que no entendemos. Pero Dios puede estar moviendo piezas que aún no vemos. Lo que parece caos puede ser el comienzo del propósito de Dios en nuestras vidas. Continuamos con el capítulo 2. Después de la destitución de Vasti, el enojo del rey Asuero se calmó. Entonces sus consejeros le propusieron buscar jóvenes vírgenes hermosas en todo el reino para escoger la nueva reina. En Susa
vivía un judío llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. Él había criado a su prima Hadasa, conocida como Esther, porque era huérfana. Cuando se hizo la convocatoria, Esther fue llevada al palacio junto con muchas otras jóvenes. Allí quedó bajo el cuidado de Hegai, encargado de las mujeres. Esther halló gracia delante de él y recibió un trato especial durante su año de preparación, que incluía 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Por consejo de Mardoqueo, Esther no reveló su identidad judía. Finalmente llegó el turno de Esther para presentarse ante el rey, y la Biblia dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther 2:17. Esther pasó de ser una joven huérfana a reina del imperio persa. Al final del capítulo, Mardoqueo descubrió un complot contra el rey e informó a Esther, y ella comunicó al rey el nombre de Mardoqueo. Los conspiradores fueron ejecutados y el hecho quedó registrado en las crónicas del reino. Aunque Mardoqueo no fue recompensado en ese momento, nada quedó sin ser anotado. La enseñanza del capítulo 2 es que la gracia de Dios te posiciona antes de que llegue la prueba. Esther no forzó su camino al palacio, no manipuló circunstancias, no buscó protagonismo. La Biblia repite que halló gracia. Eso nos enseña que cuando Dios tiene un propósito contigo, Él mismo abre puertas que nadie puede cerrar. También aprendemos que los procesos toman tiempo. Esther pasó un año en preparación antes de llegar al trono. Dios usa temporadas ocultas para prepararnos para posiciones visibles. Además, el acto de fidelidad de Mardoqueo al denunciar el complot nos enseña algo poderoso. Aunque el reconocimiento no llegó de inmediato, Dios registra cada acto de integridad. Nada se pierde, nada queda en el olvido. La lección central del capítulo 2 es que Dios te está preparando hoy para la responsabilidad que vendrá mañana. Y continuamos con el capítulo 3. En este capítulo aparece el antagonista de la historia, Amán. El rey Asuero lo exaltó y ordenó que todos se inclinaran ante él. Todos obedecían, excepto Mardoqueo. Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Cuando le preguntaron por qué, él declaró que era judío. Al enterarse, Amán se llenó de ira, pero su enojo no fue solo contra Mardoqueo. Decidió destruir a todo el pueblo judío en el imperio. Para determinar la fecha del exterminio, echaron Pur, eso significa suerte, y el día señalado fue el 13 del mes de Adar. Amán presentó al rey una acusación manipulada. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, y sus leyes son diferentes, y no conviene al rey dejarlos vivir. Esther 3:8. Ofreció incluso dinero a cambio del decreto. El rey le entregó su anillo y autorizó el edicto sin investigar. Se enviaron cartas a todas las provincias ordenando destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. Mientras la ciudad de Susa quedó perpleja, el rey y Amán se sentaron a beber. Así termina el capítulo 3, con un decreto de muerte firmado y el pueblo de Dios bajo sentencia. La enseñanza del capítulo 3 es: el orgullo y el odio pueden crecer cuando no se confrontan. Amán permitió que una herida a su ego se convirtiera en odio colectivo. Lo que comenzó como una ofensa personal terminó en un plan de genocidio. El orgullo no tratado se vuelve destructivo. También vemos cómo una decisión apresurada puede causar daño masivo. El rey firmó sin discernimiento. No toda voz influyente dice la verdad. No toda acusación es justa. Pero hay algo aún más profundo. Aunque el decreto fue firmado, la historia no terminó allí. El capítulo 3 nos recuerda que aunque el enemigo firme sentencias en nuestra contra, Dios aún tiene el control de la historia.
Cuando el enemigo cree que ha ganado, Dios apenas está esperando la intervención. El decreto fue emitido, pero la última palabra todavía no había sido dicha. Continuamos con el capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo del decreto de exterminio, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y clamó con gran lamento en medio de la ciudad. En todas las provincias hubo gran duelo entre los judíos, ayuno, lloro y lamentaciones. Ester desde el palacio escuchó lo que ocurría y envió ropa para Mardoqueo, pero él no la aceptó. Entonces ella mandó a preguntar qué estaba sucediendo. Mardoqueo le explicó el plan de Amán y le pidió que intercediera ante el rey por su pueblo. Ester respondió con temor: cualquiera que entrara al rey sin ser llamado podía morir, a menos que el rey extendiera su cetro de oro, y hacía 30 días que ella no era llamada. Entonces Mardoqueo le envió un mensaje poderoso: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerás. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester 4, 13, 14. Estas palabras marcaron un antes y un después. Ester decidió actuar, pero primero pidió algo esencial: ve y reúne a todos los judíos y ayunad por mí, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ester 4:16. El capítulo termina con todo el pueblo ayunando y Ester preparándose para arriesgar su vida. La enseñanza del capítulo 4 es que el propósito exige valentía. Ester tuvo que elegir entre comodidad o llamado, entre silencio o intervención, entre seguridad personal o salvación colectiva. Este capítulo nos enseña que la posición es responsabilidad, el privilegio es oportunidad para servir y el silencio también es una decisión. Mardoqueo declaró algo clave: la liberación vendrá. Esto revela confianza en la soberanía de Dios. Dios cumplirá su propósito, pero nosotros decidimos si queremos ser parte de él. Fuiste posicionado o posicionada con propósito. Tal vez estás donde estás, en tu familia, trabajo, ministerio o influencia, para un momento como este. El capítulo 4 nos confronta con una pregunta personal: ¿responderemos al llamado aunque implique riesgo? Porque los momentos que cambian la historia siempre requieren fe que vence el miedo. Capítulo 5. Después de 3 días de ayuno, Ester se vistió con sus vestidos reales y se presentó en el patio interior del palacio frente al salón del trono. Era un momento de vida o muerte, pero cuando el rey la vio, halló gracia ante sus ojos y extendió el cetro de oro. Ester se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le dijo: ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ester 5:3. En lugar de presentar inmediatamente su petición, Ester actuó con sabiduría. Invitó al rey y a Amán a un banquete que ella había preparado. En el banquete, el rey volvió a preguntar cuál era su petición, pero nuevamente los invitó a un segundo banquete al día siguiente. Mientras tanto, Amán salió lleno de alegría por el honor recibido, pero al ver que Mardoqueo no se inclinaba ante él, se llenó de ira. Aunque tenía riquezas, poder y privilegios, dijo algo revelador: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ester 5:13. Su orgullo no soportaba la resistencia. Entonces su esposa Ceres y sus amigos le aconsejaron construir una horca de 50 codos para colgar a Mardoqueo y luego presentarse feliz al banquete. Amán aceptó la idea y mandó a preparar la horca. El capítulo termina con la trampa lista y el enemigo creyendo que tenía el control. La enseñanza del capítulo 5 es que la paciencia y la sabiduría son armas poderosas. Ester no actuó impulsivamente,
No habló en el primer momento, esperó el tiempo correcto. A veces creemos que valentía es hablar de inmediato, pero también es valentía saber esperar el momento estratégico. No todo se resuelve con rapidez. Hay procesos donde Dios está acomodando detalles invisibles. Mientras Esther preparaba, Dios estaba obrando. También vemos algo profundo en Amán. El orgullo nunca se sacia. Puedes tener poder, riqueza y reconocimiento, pero si el corazón está dominado por el ego, nada será suficiente. Cuando el enemigo construye la horca, Dios ya está preparando la reversión. El capítulo 5 nos deja en tensión, pero nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Capítulo 6. Esa noche el rey no pudo dormir. En lugar de música o entretenimiento, pidió que le leyeran las crónicas del reino y providencialmente encontraron el registro donde Mardoqueo había denunciado el complot contra el rey. El rey preguntó: ¿qué honra o distinción se hizo Mardoqueo por esto? La respuesta fue sorprendente: nada se había hecho. En ese momento, Amán estaba en el patio listo para pedir permiso para colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado. Pero antes que pudiera hablar, el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Esther 6:6. Amán, pensando que el rey hablaba de él, propuso un reconocimiento real: vestirlo con las ropas del rey, ponerlo sobre el caballo real y proclamar su honra públicamente. Entonces vino el giro inesperado: date prisa y hazlo así con el judío Mardoqueo. Esther 6:10. El mismo Amán tuvo que vestir a Mardoqueo, montarlo en el caballo y proclamar su honra por la ciudad. El hombre que planeaba su muerte terminó exaltándolo. Después de esto, Amán regresó humillado a su casa y su esposa le dijo algo profético: si Mardoqueo es de la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que caerás por ciento delante de él. Esther 6:13. El capítulo termina con Amán siendo llevado apresuradamente al segundo banquete con Esther. La mesa está servida, el orgullo ha sido expuesto y el plan de Dios avanza. La enseñanza del capítulo 6 es que Dios puede cambiar la historia en una sola noche. Una noche de insomnio fue suficiente para alterar el destino de imperios. Lo que no fue recompensado ayer puede ser honrado mañana. Lo que parece olvido está registrado en el cielo. Mardoqueo fue fiel sin reconocimiento inmediato, pero el tiempo de Dios es perfecto. También aprendemos que el orgullo se autodestruye. Amán cayó en la trampa de su propio ego. Cuando Dios decide exaltar, nadie puede impedirlo. El enemigo preparó una horca, pero Dios preparó un desfile. Y lo que parecía el comienzo del fin era en realidad el comienzo de la reversión. Capítulo 7. Llegó el momento del segundo banquete preparado por Esther. El rey volvió a preguntarle: ¿cuál es su petición, reina Esther? Y te será concedida. Entonces Esther habló con valentía y claridad. Dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Esther 7:3. Reveló que ella y su pueblo habían sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. El rey, sorprendido y enfurecido, preguntó: ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Y Esther respondió: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Amán quedó aterrorizado. El rey salió al jardín lleno de ira. Mientras tanto, Amán se quedó rogando por su vida ante Esther. En su desesperación, cayó sobre el lecho donde ella estaba reclinada justo cuando el rey regresaba. El rey interpretó la escena como un abuso o falta de respeto. En ese momento, uno de los eunucos informó que Amán había preparado una horca para Mardoqueo. La sentencia fue inmediata: colgarlo en ella.
Así, Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El capítulo termina con una frase contundente: y se apaciguó la ira del rey. El enemigo cayó, el plan fue expuesto, la justicia comenzó a manifestarse. La enseñanza del capítulo 7 es que la verdad dicha con valentía trae justicia. Esther habló en el momento correcto. No fue impulsiva, no fue temerosa, fue estratégica y valiente. Este capítulo nos enseña que el mal puede avanzar por un tiempo, pero no para siempre. El orgullo termina cayendo por su propio peso. Dios puede revertir la sentencia en el momento exacto. Amán murió en la misma horca que preparó. El enemigo quedó atrapado en su propio plan. Lo que el enemigo prepara para destruirte, Dios puede usarlo para manifestar su justicia. Pero también vemos algo profundo. Esther arriesgó su vida para salvar a otros. Esto nos recuerda que el verdadero liderazgo no busca comodidad, busca propósito. Capítulo 8. Después de la muerte de Amán, el rey Asuero entregó a Esther las propiedades de Amán. Esther, a su vez, puso a Mardoqueo sobre las propiedades de Amán. El anillo real que había sido dado a Amán ahora fue entregado a Mardoqueo. La autoridad cambió de manos, pero el decreto de exterminio seguía vigente. En Persia, una ley firmada con el anillo del rey no podía ser revocada. Esther volvió a presentarse ante el rey, llorando y suplicando por su pueblo. El rey extendió nuevamente el cetro de oro. Entonces permitió que se escribiera un nuevo decreto. Los judíos podían reunirse y defenderse de cualquier ataque en el día señalado. Las cartas fueron enviadas rápidamente a todas las provincias y el ambiente cambió por completo. En Esther 8:15 nos dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real, y la ciudad de Susa se alegró y regocijó. Y la Biblia también declara algo poderoso: y fue para los judíos luz y alegría y gozo y honra. Esther 8:16. El capítulo termina mostrando cómo el temor cayó sobre muchos pueblos y algunos incluso se hicieron judíos. La sentencia de muerte comenzó a transformarse en esperanza. La enseñanza del capítulo 8 es que Dios no solo expone al enemigo, también restaura y honra a su pueblo. El capítulo 7 mostró justicia y el capítulo 8 muestra restauración. Capítulos 9 y 10. Llegó el día señalado por el decreto, el 13 del mes de Adar. El enemigo esperaba destruir al pueblo judío, pero ocurrió lo contrario. Los judíos se reunieron para defenderse y obtuvieron victoria sobre quienes querían atacarlos. En Susa y en las provincias hubo derrota para los enemigos. Entre los que murieron estaban los 10 hijos de Amán. La amenaza fue completamente desmantelada. Después de la victoria, los judíos celebraron con alegría y con banquetes. Mardoqueo estableció oficialmente la celebración de Purim, recordando como la suerte, Pur, que había sido echada para destruirlos, se convirtió en salvación. Purim sería un memorial permanente. El libro concluye diciendo que el rey engrandeció a Mardoqueo, quien fue segundo después del rey Asuero, grande entre todos los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo. La historia termina con honra, estabilidad y paz. La enseñanza final de los capítulos 9 y 10 es que Dios tiene la última palabra. El enemigo fijó una fecha de destrucción, pero Dios la convirtió en una fecha de celebración. Purim se convirtió en un recordatorio eterno de que Dios puede revertir decretos humanos. También vemos algo hermoso. La salvación no solo fue individual, fue colectiva. Cuando Dios levanta a una Esther y a un Mardoqueo, no es solo para bendecirlos a ellos, sino para preservar generaciones. Aunque Dios parezca silencioso, nunca está ausente. Su nombre no aparece en el libro, pero su mano está en cada capítulo, desde el banquete del capítulo 1 hasta la celebración del capítulo 9.
todo fue parte de un plan mayor. La historia de Esther nos enseña 3 verdades poderosas. 1. Que Dios te posiciona con propósito. 2. La valentía activa el propósito. Y 3. La fidelidad termina en honra. Tal vez hoy estés en tu capítulo 3, bajo presión, o en tu capítulo 4, enfrentando una decisión, o esperando tu capítulo 6, donde Dios cambiará todo en una noche. Pero puedes estar seguro de algo: si Dios comenzó la historia en ti, Él la terminará en victoria. Si esta historia habló a tu corazón, compártala con tu familia, compártala con alguien que esté en su capítulo 4. Nos vemos en el siguiente devocional y recuerda, Dios está escribiendo tu historia, incluso en el silencio.